Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. Descubre Escocia como nunca antes la has visto. En Hablemos de Escocia en Castellano te ofrecemos experiencias privadas y exclusivas diseñadas 100% en castellano. Desde los paisajes impresionantes de las tierras altas hasta los secretos mejor guardados de Edimburgo, vive la magia de Escocia con nuestros tours personalizados. Comienza tu aventura hoy. Déjate hechizar por la belleza y la historia de este increíble país. Visítanos en hablemosdeescociaencastellano.com. Escocia es un destino turístico que lo tiene todo: historia, cultura y un entorno natural magnífico. Esas tres características se encuentran en un solo lugar, un destino en el cual todos los turistas que planifican su viaje y que quieren justamente disfrutar de una experiencia de viaje que le deje sensaciones inigualables, lo van a incluir dentro de su bitácora. Me refiero al castillo de Eilean-Donan, la fortaleza con la que todos soñamos. ¡Acompáñame a descubrirlo! Eilean-Donan es un lugar que registra una gran cantidad de pormenores históricos y culturales. Para empezar, su nombre viene de una combinación del gaélico y el irlandés. Del gaélico tomamos la palabra Eilean, que significa isla o islote, y la palabra Donan es un nombre propio irlandés, atachado a uno de estos hombres santos que vinieron durante el siglo VI a cristianizar a los paganos pictos que habitaban en lo que al día de hoy es Escocia. Se dice, según la tradición, que Donan de Eire, ese santo irlandés que estableció realmente su bastión cristiano-céltico en la isla de Eire, pues aquí en el lugar donde se encuentra la región de Kintail hoy en día, que es la parte noroccidental de Escocia, en ese islote lo tomó para construir una humilde capilla de piedras en donde comenzaría a cristianizar a todos los pictos del área de Kintail. Es así entonces como recoge históricamente el nombre de este santo irlandés. San Donan fue martirizado en el año 617 por la reina de los pictos de la isla de Eire. Desde el punto de vista histórico, bastante significativo. Los vikingos habían llegado en el siglo IX a dominar toda la costa de Escocia, además de las Islas Hébridas. Para aquel momento, pues Escocia estaba en plena formación. Hablamos del Reino del Alba, un reino que va a ser fundado por los irlandeses que vinieron a Escocia originalmente a finales del siglo V a conquistar estas tierras que eran dominadas por pictos. Esa unión de pictos e irlandeses originó que en el siglo IX pues, se fundara el Reino del Alba, que es el reino original de Escocia. En la fundación del Reino del Alba tuvo severas dificultades. Una de ellas fueron los vikingos. Noruegos y daneses vinieron a establecerse en diversos lugares de las costas de Escocia, entre ellas el archipiélago de 194 islas que son las Islas Hébridas, tanto interiores como exteriores. La isla de Skye es una isla muy cercana al castillo de Eilean-Donan, al islote de Donan. Y justamente pues los tres lagos marinos que se encuentran allí, que hacen intersección en este islote, si ustedes ven la geografía de Eilean-Donan, desde un punto de vista cenital, es decir, una vista aérea, el islote de Donan se encuentra en el medio de la confluencia de tres lagos marinos, es decir, como una especie de trébol de tres hojas, en donde el islote está en todo el medio. Esos lagos marinos fueron utilizados por los vikingos para ingresar de manera extraordinaria a diversos lugares del interior de Escocia, como si fuesen unas autopistas marinas, con sus fabulosos drácar, aquellas embarcaciones alargadas, livianas y muy estrechas que eran propulsadas pues, por el esfuerzo de estos veteranos marineros con sus remos. Entonces ingresaban por esos lagos marinos y llevaban la zozobra, angustia, inseguridad, saqueos constantes y violaciones a los diversos pueblos del interior del Reino del Alba. Es por esto que Eilean-Donan se va a convertir en un punto importante para evitar que esos vikingos desde la isla de Skye penetraran la península de Escocia y realizaran sus acciones contundentes violentas. En la época del rey Alejandro II de Escocia, estamos hablando en la primera mitad del siglo XIII, es cuando este monarca decide construir un castillo en esa isla. Ese primer castillo bastante grande que prácticamente abarcaba toda la isla.
El castillo se resumía realmente en una torre fortificada que estaba totalmente guarnecida por un muro cortina. Un muro cortina que en principio se tiene la hipótesis de que fue construido en madera para posteriormente pues ir reemplazándolo a medida que el tiempo pasaba, reemplazándolo por un muro cortina hecho completamente en piedra. Ese primer castillo abarcaba prácticamente la totalidad de esa isla. Sin embargo, poder defender ese castillo tan grande pues era un poco dificultoso para las poquitas tropas militares que Escocia se podía permitir mantener de manera permanente en ese lugar. Por lo cual entonces con el paso del tiempo el castillo se va a ir haciendo más pequeño, mucho más pequeño. Prácticamente hoy en día el castillo de Leandonnan es una sexta parte de lo que originalmente fue. Lo que sí es una verdad es que el castillo fue totalmente importante para controlar el avance de los vikingos. Eso pues logró materializarse y es así como este castillo de Leandonnan, cumpliendo ese objetivo, fue totalmente importante para mantener la soberanía del rey en la parte noroccidental del país. Los vikingos fueron vencidos finalmente en el año de 1263. El hijo del rey que construyó ese castillo, Alejandro III de Escocia, logra expulsar a los vikingos en el año de 1263. Luego vino la firma del Tratado de Perth en el año de 1265, donde los vikingos ya renuncian definitivamente a sus ambiciones en el territorio del Reino del Alba. Por lo cual entonces, pues el castillo de Leandonnan pasa a tener ahora una tarea, digamos, de mayor control de la paz que se había alcanzado con la salida de los vikingos. Es así pues entonces como pasa el tiempo, llegamos al siglo XV. En el siglo XV la paz en Escocia era relativa. Ya una familia muy influyente se había posicionado del trono escocés. Estamos hablando de la Casa Real Stuart. Justamente pues Alejandro Estuardo o Alexander Stuart, conocido como el Conde de Buchan y el Lobo de Evermore, era el hijo menor del rey Roberto II de Escocia, una persona muy influyente. Se había convertido en el inquilino del castillo de Arkard, un famoso castillo que se encuentra a orillas del lago Ness. Bien, una de las hijas de Alexander Stuart, Mariota Stuart, condesa de Ross, se casó en el año de 1440 con Donald MacDonald, señor de las islas, por lo cual pues allí comenzaría a partir de este matrimonio una gran rivalidad entre los MacDonald y los Stuart. Los MacDonald pues tenían la ambición, Donald MacDonald al casarse con Mariota, él tenía entonces la ambición de hacerse de los territorios que controlaba Arkard Castle, por lo cual pues quien ya había retado la supremacía del rey al fundar el Reino del Mar del Señor de las Islas, pues entonces también comenzó a presionar duro para hacerse de territorios en la península escocesa. Los MacDonald, que por este matrimonio con Mariota, pues se van a hacer condes de Ross, se van a convertir en el gran dolor de cabeza de la dinastía escocesa, de los monarcas escoceses. 4 generaciones del clan MacDonald van a dominar a placer el conjunto de las Islas Hébridas, creando el gran Reino del Mar del Señor de las Islas. Estos 4 generaciones del clan MacDonald quienes comenzaron entonces a replicar todas las acciones violentas que sus ancestros, los vikingos, acometían contra el territorio escocés. Y es así entonces como nuevamente la isla de Skye se va a convertir en una plataforma de lanzamientos de los Birlings, la nueva concepción de los Drakkars en el siglo XV por parte de los MacDonalds. El castillo de Leandonnan vuelve a ganar importancia estratégica. Había ahora que controlar no a los vikingos de antaño, sino a sus descendientes, los MacDonald. Por lo cual entonces el castillo de Leandonnan tiene que ser guarnecido nuevamente. Sin embargo, como ustedes bien saben, la corona escocesa no era millonaria, nunca se caracterizó realmente por ser una corona con buenos dividendos. Entonces ellos no podían darse el lujo de mantener una guarnición de manera permanente en un lugar tan alejado del centro del poder. Por lo cual entonces le van a regalar el castillo de Leandonnan a un clan potente, poderoso, fuerte, que fuese capaz de frenar a los MacDonald. Es el caso de los Mackenzie. El clan Mackenzie, un clan que ha tenido pues históricamente su área de influencia fue toda la región que al día de hoy ocupa la ciudad de Inverness y partes del norte de Inverness, todo el valle de Strathpeffer. Pues los Mackenzie pues entonces se van a posicionar del castillo de Leandonnan y van a comenzar a realizar las acciones militares que fuesen totalmente efectivas y eficientes para regular, controlar, mitigar, llevar a cero esa influencia de los MacDonald a través de esos 3 lagos marinos.
Todas esas acciones pues, van a llevar que posteriormente en el siglo XVI los Estuardo, a través del rey Jacobo V, ya lograran desmantelar finalmente a los indómitos MacDonald. Los MacDonald pues, van a ser totalmente debilitados y así pues se desmonta todo el entramado del gran señor de las islas que durante 2 siglos y medio estuvo dominando a este archipiélago occidental. Es así entonces como este castillo, los Mackenzie, quienes habían recibido de parte de la monarquía como premio, habían recibido la isla de Lewis and Harris, pues ellos van a abocar toda su concentración de fuerzas y de familias a habitar la parte norte de Lewis and Harris, la parte de Lewis, convirtiéndose en los nuevos condes de Seaford. Por lo cual entonces ya para ellos el castillo de Leandona se había convertido en una especie de distracción para sus nuevos intereses. Por lo cual entonces los Mackenzie, quienes eran los condestables de la región de Kintail, del castillo de Leandona, deciden entregarle el castillo a un clan pequeño parientes de ellos, los Macri. Los Macri entonces van a comenzar a gestionar todo lo que eran las atribuciones de un condestable en la región. Ellos se van a ocupar del castillo de Leandona. No les pertenecía a ellos realmente a los Mackenzie, pero ellos eran parientes de los Mackenzie, por lo cual pues ellos se sentían como en casa. Posteriormente, avanzando en el tiempo, en el siglo XVIII, pues estamos hablando del contexto de las guerras jacobitas, unas guerras hoy en día muy de moda por la serie de televisión Outlander. En esas guerras jacobitas, la cosa cambiaría. Los Macri, pues habían apoyado desde siempre al rey, pero cuando fue destronado el rey católico, los Macri, como la mayoría de los clanes Highlander, van a apoyar el regreso del catolicismo a la corona británica. Es así como en el año de 1719 una nueva potencia ingresa en el contexto histórico, que es la corona española. Felipe V de España tenía la apetencia de recuperar toda la brillantez perdida 6 años antes, cuando él accede al trono. España, pues, muy debilitada desde el punto de vista del dominio continental, militar y comercial ante la nueva potencia emergente que era el Reino Unido. Las guerras de sucesión españolas se van a saldar con la llegada al poder nuevamente de la familia, los Borbones. Felipe V, pues, accede al trono, la guerra de sucesión española culmina, pero España se ve obligada a ceder una gran cantidad de dominios continentales, los ducados de Nápoles, Milán, Cerdeña, Menorca y Gibraltar. Se pierde todo aquello, la brillantez de la armada, de la felicísima armada invencible, estaba totalmente opacada y se habían entregado. Felipe V, pues entonces, en su ambición de recuperar y de doblegar de alguna manera a la nueva potencia que le hacía sombra, que era el Reino Unido de Gran Bretaña, formado en el año de 1707, pues entonces él va a hacer caso a las pretensiones militares de su principal consejero. Estamos hablando de un sacerdote, un cardenal, Giulio Alberoni. Giulio Alberoni, pues, le recomienda a Felipe V que para poder recuperar la brillantez perdida de la felicísima armada invencible era necesario destronar al rey británico, que en ese momento era Jorge I de Hannover, y colocar a un rey amigo. ¿Cuál era ese rey amigo? Jacobo Francisco Estuardo, conocido como el Viejo Pretendiente, el hijo de un rey que fue destronado en 1688. Estamos hablando, pues, de la rama católica de la dinastía Estuardo. Felipe V, en su ambición por llevar a cabo aquella proeza, decide entonces planificar 2 avanzadas militares. Una primera avanzada militar conformada por 300 soldados del Batallón de Infantería de Marina de Galicia, comandados por el teniente coronel Nicolás Bolaño. Esta primera avanzada militar ya había logrado hacerse de la lealtad del clan Macri, y el castillo de Leandona se utilizó como un fortín, se utilizó como un polvorín para salvaguardar todas las barricas de pólvora, balas de cañón, municiones y mosquetes que 2 fragatas se habían movilizado desde España para desembarcar allí en el castillo de Leandona. Todo ese arsenal, y desde ese lugar comenzar a reclutar a la mayor cantidad de Highlander posibles para configurar un ejército que llamara la atención de la Royal Navy y la Royal Army. Es así entonces como una segunda avanzada militar va a salir desde el puerto de Cádiz. 14 bergantines con 7.000 soldados armados hasta los dientes tenían la misión de traspasar todas las aguas territoriales del Reino Unido, el canal inglés, y llegar a algún puerto cercano a Londres, para de esa manera desembarcar, tomar a Londres por asalto y destronar a Jorge I de Hannover y colocar en el poder
a ese rey amigo que tanta falta le hacía a España. Sin embargo, la suerte de la felicísima Armada Invencible pues no va a ser muy buena. Realmente al comenzar a navegar por aguas territoriales del Reino Unido, pues lastimosamente pasó lo que siempre le ocurría a la felicísima Armada Invencible en aguas del Reino Unido. Van a ser atacados por una gran tormenta eléctrica que convierte a aquella gran Armada Invencible en la tristísima Armada Inservible. Y de aquellos 14 bergantines, 4 van a terminar en el fondo del mar y 10 van a regresar de manera desordenada a diversos puertos de España e inclusive puertos de Portugal. La segunda parte del plan, totalmente desbaratada. La corona británica ya tenía información de que algo estaba ocurriendo y que España tenía las manos metidas allí. Ya las fuerzas británicas se habían enterado del naufragio de los españoles y tenían informaciones de movimientos militares extraños en el norte de Escocia. Por lo cual entonces la Royal Navy decide enviar 6 fragatas hacia el occidente de Escocia. De esas 6 fragatas, 3 van a ingresar por el lago Alsh, uno de los 3 lagos marinos que convergen alrededor del islote de Donham. Esas 3 fragatas, Worcester, Enterprise y Flamborough, llegarían hasta el castillo de Leandonnan el día 10 de mayo de 1719. Ese día, el castillo estaba siendo protegido, controlado, vigilado por un pequeño pelotón de 43 soldados españoles al mando de un capitán. Aquellos soldados se pusieron muy nerviosos cuando ven aquellas 3 enormes fragatas acercarse al castillo, por lo cual los españoles, en un intento por impedir de que descubrieran lo que estaba allí dentro, aquel polvorín que se guardaba en el castillo, van a accionar sus cañones contra las 3 fragatas. Las 3 fragatas se pusieron en posición de combate y 2 de ellas van a comenzar a dispararle al castillo de Leandonnan. Sin embargo, de manera rápida, los capitanes que bombardeaban el castillo de Leandonnan se van a dar cuenta rápidamente de que prácticamente era inútil el bombardeo. No le hacían ni cosquillas a la torre fortificada del castillo, por lo cual entonces el capitán de la fragata Enterprise decide desembarcar en el castillo y tomarlo por asalto. Efectivamente se hizo. Los británicos, las fuerzas leales a la corona británica, toman el castillo de Leandonnan, capturan a los soldados españoles, se dan cuenta de que habían ingleses católicos a quienes van a fusilar inmediatamente sin mediar juicio previo, considerados como traidores a la corona, y se van a dar cuenta del gran polvorín que se encontraba en los bajos del castillo. También se van a dar cuenta de que los muros del castillo de Leandonnan eran lo suficientemente gruesos, fuertes, poderosos, como para resistir toda la artillería de las 3 fragatas. Y los ingleses deciden volar el castillo con el polvorín español. El castillo fue volado en pedazos aquel día 10 de mayo de 1719, por lo cual entonces el lugar va a pasar por 200 años de un olvido y desazón. Y así llegamos al siglo XX. A comienzos del siglo XX, el clan MacCree, caracterizado por sus 4 ramas, de las cuales 2 las más potentes, los Invernate y los Concra. El teniente coronel John MacCree de MacCree, nacido en el año de 1861, se casa a finales del siglo XIX con la hija única de una familia de malteros ingleses. Estamos hablando de la familia Gilstrap, Isabella Gilstrap. Ella entonces pues se casa con el comandante John MacCree y John MacCree a partir de aquel momento añade a su apellido el nombre Gilstrap, es decir, pasa a llamarse John MacCree Gilstrap, pero además con una presencia importante en lo que era la junta directiva del consorcio maltero de los Gilstrap. Ellos originalmente vivían en Inglaterra, en Newark, para posteriormente mudarse en el año de 1898 a Ballymore House, en Argyll. En el año de 1909 habían serias disputas entre los MacCree por definir el jefe del clan. Colin MacCree de Invernate había introducido ante la competencia de Lord Lyon, la principal autoridad heráldica de Escocia y que lleva pues el registro de los clanes de este país, pues había realizado la petición de reconocerlo como el legítimo jefe del clan. Sin embargo, el comandante John MacCree Gilstrap se opone de una manera vehemente a que fuese reconocido como el clan MacCree y en su lugar pues esgrimía que los únicos jefes del clan MacCree eran los condes de Seaford, es decir, el clan Mackenzie. De hecho, siempre los MacCree han sido reconocidos como los guardaespaldas de los Mackenzie. De hecho, uno de sus motes es la cota de malla del clan Mackenzie. Y así entonces como esta situación en el año de 1909, Lord Lyon pues decide no entrar a dirimir lo que sería la autoridad máxima de esta familia, sino pues se va a resumir exclusivamente a temas heráldicos, por lo cual eso quedó allí como en una especie de vacío. El comandante
comandante John McCree Gilstrap, para hacer más presión, pues decide rescatar un elemento simbólico que estaba totalmente relacionado al clan. ¿Qué creen? El castillo de Leandonnan. El castillo de Leandonnan estaba totalmente arruinado. 200 años atrás había sido bombardeado por aquella fragata, por lo cual entonces él decide convencer a su esposa Isabella Gilstrap para tomar parte del dinero familiar, comprarle a los Mackenzie el islote y las ruinas del castillo y recuperarlo, reconstruirlo y convertirlo en su nuevo hogar. Es así entonces como John McCree Gilstrap convence a su esposa Isabella para utilizar parte del dinero familiar en la recuperación del castillo de Leandonnan. Entran en conversaciones con los Mackenzie y los condes de Seaford y estos deciden, sí, vamos a venderle el castillo al comandante John McCree. Venden el castillo en el año de 1911 y comenzaría entonces la carrera por la reconstrucción y convertirlo en el hogar. Esa reconstrucción se le va a confiar a un McCree que no formaba parte del clan, pero era un aparejador experto, Farquhar McCree. Este señor albañil, un ingeniero civil totalmente empírico, iniciaría la reconstrucción en el año de 1912, tomándole 20 años y su propia vida. Farquhar McCree no logró ver consolidado el proyecto de la reconstrucción, porque lamentablemente murió pocos meses antes, pero se abocó completamente a volver a darle vida a este histórico lugar. Los primeros años de la reconstrucción no se contaban con los planos originales del castillo, aparentemente pues se habían extraviado. Sin embargo, pues Farquhar McCree comienza a realizar un análisis del mismo y lo va a reconstruir según lo que él iba viendo, lo que él iba entendiendo del castillo de Leandonnan. A los pocos años, el comandante John McCree logra encontrar los planos originales del castillo de Leandonnan y los lleva al lugar. Y allí, en un momento histórico, revisando sobre una mesa los planos del castillo y comparándolo con las reconstrucciones que ya había adelantado Farquhar McCree, se van a dar cuenta de que Farquhar había hecho una interpretación exacta del mismo. Por lo cual, el comandante John McCree Gilstrap decide dejar rienda suelta a que Farquhar realizara el castillo como bien lo venía haciendo. El castillo fue terminado en el año de 1932 y a partir de aquel momento la familia McCree Gilstrap se muda desde Ballymore House en Argyll hasta el nuevo castillo de Leandonnan, convirtiéndose entonces en la residencia de los McCree de Concra. Isabella Gilstrap y John McCree Gilstrap tuvieron 5 hijos, 4 hembras y un varón. El varón, Duncan McCree. Duncan McCree se va a convertir en el heredero de todos los bienes y fortunas de la rama Concra de los McCree, por lo cual entonces el castillo comenzó a pertenecerle a él a partir del año de 1937, cuando el comandante John McCree Gilstrap finalmente muere. Solamente 5 años pudo disfrutar de esa casa que él tanto le apetecía tener, el castillo de Leandonnan, totalmente relacionado con la historia familiar. Duncan McCree realmente fue un sujeto que no le tuvo un cariño realmente a este lugar como si lo tuvo su padre. Pasa muchas veces en las familias, pero quien sí va a heredar ese mismo cariño va a ser el hijo de Duncan McCree, John McCree. John McCree, nieto de John McCree Gilstrap, abriría el castillo como un monumento histórico en el año de 1955. En el año de 1983, pues realiza la organización de la Fundación Concra, un fondo fiduciario que mantiene al día de hoy abierto el castillo para propios y extraños. Poder entonces disfrutar de este elemento arquitectónico trascendental en ese entorno natural hermosísimo como lo es la región de Quinteiro. El castillo de Leandonnan hoy en día es el tercer castillo más visitado de todo el país. Anualmente recibe más de 350,000 personas. Es un castillo que realmente muy pequeño, pero con una historia y una arquitectura encantadora. El castillo hoy en día pertenece a la viuda de John McCree, la señora Mary Gold McCree, de 97 años de edad, que tiene fijada su residencia en Inverness y eventualmente se acerca a su castillo para disfrutarlo y quedarse un par de noches. Su hija, la baronesa Miranda van Leyden, pues es la presidenta de la Fundación Concra. El castillo de Leandonnan, esa fortaleza con la cual el comandante John McCree Gilstrap soñaba y que hoy en día todos soñamos estar allí, pues por su entorno natural y por su magnífica arquitectura, se ha convertido en uno de los sets de filmaciones más ambicionados en Escocia. No por casualidad, desde el año de 1947 hasta pleno siglo XXI ha sido utilizado para diversas películas. La primera película que se llegó a filmar allí, el señor Errol Flynn, el señor de Balantre. Posteriormente, en la década de los 50, David Niven estuvo allí filmando
filmando escenas de la película El último Estuardo, haciendo referencias a Bond y Prince Charles. 1976, la primera película de la saga de los Avengers, The New Avengers, los Nuevos Vengadores. En el año de 1986, una película que mucha gente debe recordar. Todo un clásico de la filmografía hollywoodense, protagonizada por Christopher Lambert y Sir Thomas Sean Connery. Los Inmortales, solo puede quedar uno. 1996, una película que habla de otro ícono escocés, el lago Ness. 1999, Pierce Brosnan estuvo allí filmando escenas de la película The World Is Not Enough, El Mundo no es suficiente. James Bond 007. En el año 2007, Patrick Dempsey filmando una película llamada La boda de mi novia. Y hasta aquí este nuevo episodio que abre la 8ª temporada de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. Ha sido para mí un total placer haberte acompañado y espero que hayas disfrutado de este podcast así como yo lo disfruté. Te invito a que visites nuestra página web www.hablemosdeescociaencastellano.com y descubras la mejor manera de visitar este país con mi equipo de guías, que te vamos a hacer vibrar tu espíritu con experiencias de viaje en privado. Y si quieres más, pues mis libros, Hablemos de Escocia en Castellano, volumen 1, volumen 2. La mejor manera de tener Escocia en tu hogar y de planificar tu viaje. La guía histórica, cultural y turística más importante en idioma castellano. Además de eso, te invito a que te suscribas a este canal de podcast si aún no lo has hecho. Suscríbete, dale a la campanita para que en cada episodio te llegue una notificación y lo puedas escuchar, lo puedas ver, lo puedas disfrutar. Además de eso, regálanos un like porque es la mejor contribución. Estos podcasts son totalmente gratuitos y la mejor contribución que puedes hacer es darle like para que mejore nuestra visualización y llegar de esa manera a todas aquellas personas que están hambrientas de conocimientos acerca de este hermoso país. Hablemos de Escocia en Castellano es la plataforma digital más importante, más potente en la difusión en castellano de historia, cultura y turismo de Escocia a nivel mundial. Scotty Lovers, los espero en el próximo capítulo, el domingo que viene. Otro capítulo más de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. Chao, chao.